eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar conectándose con este sitio, por permitirnos entrar en vuestros hogares.
con el mensaje que la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19 proclama en esta ciudad desde hace 117 años. Y antes de comenzar a considerar lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche, les invito a inclinar reverentes nuestros rostros para estar dirigiéndonos a Dios en oración, para que sea Él el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Oremos. Querido Señor, queremos agradecerte porque, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu compasión para con este mundo se prolonga y una vez más en este día, Señor, le das a la humanidad el privilegio de que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación estén siendo anunciadas. Te agradecemos, Señor, porque ellas son una prueba de tu amor. Gracias, Señor, porque ellas aluden al Señor Jesús, a ese Hijo amado tuyo, Señor, y queremos en esta noche, Señor, pedir que tú nos estés bendiciendo, nos estés guiando a través de lo que hemos de estar considerando y que tu Espíritu, Señor, se mueva con total libertad en medio del auditorio y pueda estar convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún no te conocen y también pueda estar trabajando en el corazón de aquellos que somos tus hijos para estar más firmes en tus cosas y que, Señor, si hay algún hermano apartado, pueda también estar siendo traído de regreso a la comunión. Descansamos en ti, te decimos que te amamos y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Quería hacerles una confesión antes de comenzar con la consideración del mensaje, y es el hecho de que, bueno, yo tengo a mi cargo programar las listas de oradores correspondientes a la iglesia. Y en realidad no era esta la fecha que me correspondía a mí estar tomando este mensaje. Debería de haber sido el próximo domingo, creo, pero quería decirles que esta fecha, 18 de abril, para mí tiene suma importancia y por eso realicé una pequeña trampita en el programa y me puse yo para estar entregando el mensaje de salvación en este día. Y esto se debe nada más ni nada menos que a porque un 18 de abril de 1974, hace nada menos que 48 años, yo con 17 años recibí a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal y a partir de ese momento mi vida cambió completamente. Y desearía fervientemente que en esta noche el Espíritu Santo esté actuando en algún amigo que esté escuchando este mensaje y que pueda estar produciéndose en él lo que por la gracia, por la misericordia de Dios, un día hace 48 años ocurrió en mi vida. Y en cierta forma voy a en esta noche estar relatando mi testimonio, pero lo vamos a hacer como siempre lo que hacemos en este espacio y lo que se hace cuando tenemos la posibilidad de reunirnos presencialmente allí en la iglesia de San Martín 19. Lo vamos a hacer basados en la palabra de Dios, la única autorizada para hablar al corazón del ser humano. Y vamos a tener nuestra meditación en esta noche en el Evangelio según San Juan,
el capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 5. San Juan 9:5 dice la palabra de Dios, y es el Señor Jesús el que comienza hablando, allí en el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora vamos a saltar algunos versículos por amor al tiempo y vamos a ir al versículo 26. Dice así la palabra de Dios: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y tomé este pasaje conocido por aquellos que acostumbramos a leer la palabra de Dios, porque en cierta manera tiene que ver y se relaciona con mi realidad antes de aquel glorioso 18 de abril de 1974. Sí, ustedes dirán: ¿pero qué tiene que ver un ciego con vos? Es que ese día yo también me di cuenta de que estaba ciego. Hasta ese día, durante 17, casi 18 años de caminar por esta tierra, yo había sido un ciego. No un ciego físico, como es el caso del protagonista de este pasaje, pero sí un ciego espiritual. A pesar de toda mi religiosidad, porque era una persona religiosa. Yo desde muy pequeño fui criado en las cosas de Dios, cercano a Dios. Había cumplido con todos los pasos que es esperable que se cumpla con la religión. Y sin embargo, yo estaba ciego. No conocía a aquel que es mi creador, a aquel que es el que me dio vida, a aquel que cuando yo tenía 7 años y me afectó una gravísima enfermedad, preservó mi vida porque tenía un propósito para conmigo. Y esta situación en la que yo me encontraba
tengo que decirles que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios, es la situación del mundo en general. Era la situación del pueblo terrenal de Dios, Israel, cuando ahí en Isaías, vamos a tener una lectura complementaria en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 59, Isaías 59, el versículo, solamente 2 versículos vamos a compartir ahí, 9 y 10, dice así el profeta Isaías: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esta era mi situación, este era mi estado. A pesar de mi cobertura religiosa, antes de aquel 18 de abril, yo también estaba ciego. Yo también palpaba. Hubo un hecho que me motivó, algo que habitualmente a la gente lo hace alejarse de Dios, pero que en mi caso tuvo la virtud de acercarme a Él, y que es la filosofía. En cuarto año de la secundaria yo, como creo que todavía hoy los jóvenes continúan teniendo, tuve la materia de filosofía. Y allí, estudiando los distintos pensadores que, como dice la palabra de Dios, palparon buscando la verdad, buscando la justicia, buscando la eternidad, y fracasaron. Todas las filosofías fracasaron. Pero el acercarme, el entender la búsqueda de muchos de ellos fue lo que abrió, en mi caso, el camino de mi corazón para, en el tiempo que Dios tenía preparado, rendir mi vida a Cristo. Es que Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, un Dios santo. Creó al ser humano para estar en relación con Él. Pero los hombres, desde Adán para acá, nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos pecado y por lo tanto hemos interrumpido esa relación. Esa relación está cortada y la demostración más cabal, más elocuente de que esto es así, es que todos los seres humanos morimos. La muerte física es una consecuencia del pecado que hay en el corazón del ser humano. Pero empezamos esta meditación en esta noche mencionando las palabras del Señor Jesús al curar al ciego, diciendo: luz soy del mundo. Él, el Hijo de Dios,
aquel que creó todas las cosas, que es el dueño del universo, un día, por amor a usted y por amor a mí, dejó la gloria de que disfrutaba allá a tu diestra, viendo nuestra necesidad, viendo que los hombres estábamos perdidos en nuestros pecados, viendo que buscábamos relacionarnos nuevamente con Dios, porque el hombre, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene un vacío en su corazón que solo la persona de Dios lo puede llenar. Y viendo esa necesidad del ser humano y esa imposibilidad de volver a relacionarse con Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para hacer lo que para nosotros era imposible, lo que para el ser humano era imposible, para reconciliarnos con Dios. Vamos a tener otra lectura en este mismo Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 46. Es otra vez el mismo Señor Jesús el que habla y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y aquel día yo, por la gracia de Dios, me arrepentí de mis pecados, me vi tal como Dios me veía, sucio, corrompido por el pecado, perdido en mi maldad. Me arrepentí de todo ese mal que había en mi vida. Entendí un poquito del amor de Dios que le llevó al Señor Jesús después de vivir una vida perfecta sobre esta tierra, después de hacer en todo la voluntad de su Padre, le llevó a ofrecerse allí en la cruz por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Y le abrí mi corazón y le recibí en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Ese día, por la gracia de Dios, yo nací de nuevo. Hace poco conversaba vía WhatsApp con una amiga que no entendió eso de nacer de nuevo. Porque al ser humano le cuesta muchísimo entender que la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, es imposible alcanzarlo por nuestros méritos, por nuestras obras, por una religión. El único camino es el Señor Jesús. Si hubiera otra manera, Jesús en vano murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, en esta noche, yo los invito a que, si ustedes no han tenido este encuentro personal con Cristo, estén meditando, estén pensando. Dice la palabra de Dios: hoy es día de salvación. Al principio orábamos porque la gracia de Dios se prolonga. Él tiene paciencia para con este mundo y permite que las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Señor Jesús, estén siendo anunciados. Esto es lo que estamos haciendo en esta noche. Pero dice la palabra de Dios también que un día su paciencia se va a terminar, que va a enviar de regreso al Señor Jesús, que murió en la cruz, pero que como no había nada digno de muerte en él, resucitó, venció a la muerte y ahora está preparando un lugar para todos aquellos que creemos en él y vuelve a buscar a su iglesia. Entonces, yo le invito, yo le ruego,
como dice también en Colosenses el apóstol Pablo, como embajadores de Cristo, les rogamos que estén recapacitando acerca de su situación, que se estén arrepintiendo de sus pecados y estén creyendo en el único camino, en el Señor Jesús como su Salvador personal. Pero quería completar este mensaje porque así como le ocurrió al ciego, que los maestros religiosos lo increparon y le volvieron a pedir explicaciones sobre cómo había recobrado la vista y dijeron desconocer la autoridad del Señor Jesús. Algo parecido me ocurrió a mí. Cuando yo volví al seno de mi familia, al seno de mis relaciones sociales y contaba la experiencia que había vivido con Cristo, ellos no entendían. No entendían porque estaban ciegos, porque estaban como yo estaba antes. Ellos me decían, ¿qué vas a nacer de nuevo? ¿Qué vas a cambiar si vos sos el mismo? Vos eras bueno antes de esto. Nosotros, nuestra religión, nuestra familia, la escuela, te inculcaron estos valores que vos defendés ahora. Vamos a tener una nueva lectura en la palabra de Dios, que es contundente. No deja lugar a ninguna duda. En este caso, vuelve a escribir el evangelista Juan, pero no en el Evangelio, sino en la primera carta que escribe, allí en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice así Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es justamente lo que ocurrió ese glorioso día en mi vida. Porque no es cuestión de religión, es una cuestión de relación. Dios quiere relacionarse personalmente con el ser humano. Usted necesita relacionarse personalmente con Dios. Y la única manera de relacionarse, de poder reconciliarse con Dios, de poder arreglar esa relación que estaba rota, es aceptando a Cristo en su corazón. Es recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Si usted lo hace en esta noche, como dice la palabra de Dios, a partir de hoy usted tiene al Hijo y tiene vida, vida eterna. Es probable, si Dios lo permite, si todavía el Señor Jesucristo demora su venida a buscar a su iglesia, que tenga que pasar por la muerte física. Pero le aseguramos, con la autoridad que nos da la palabra de Dios, que usted tiene vida eterna. Hay una vida nueva, hay un lugar preparado allí en el cielo por el Señor Jesús. Cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos, allí en el capítulo 14, Él les dijo: no tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y allá está nuestro amado Salvador. La muerte no le pudo retener. Él resucitó, venció la muerte. Más de 2000 personas dieron testimonio de eso. Y ahora está preparando un lugar para todos aquellos que un día le hemos dicho que sí a Él. Lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador personal. Dios quiera que esa sea su experiencia en esta noche. La última lectura que vamos a tener también en el Evangelio según San Juan,
capítulo 15, y otra vez son las palabras autorizadas del Señor Jesús. En este caso, en el capítulo 15, versículo 22, hablando con los maestros fariseos, Él les va a decir, 15, 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Con mucho temor, yo quiero decirle también, estimado oyente, que a partir de hoy usted no tiene excusa. El Evangelio del Señor Jesucristo le ha sido presentado. La palabra de Dios le ha mostrado que es un pecador. Si usted no acepta a Cristo, se debe atener a las consecuencias de una perdición eterna, allí en el infierno, junto a Satanás y todos sus ángeles. Suya es la decisión. Que el Espíritu Santo lo esté iluminando como un día me iluminó a mí, para que hoy pueda tomar la decisión correcta, para que pueda abrirle las puertas de su corazón al Señor Jesús. Para terminar, el otro día David Basbús compartió algo muy hermoso en el grupo de WhatsApp, que yo quiero transmitirlo a todos los hermanos. Jesucristo es la luz para que se pueda ver, hace falta que haya objetos que la reflejen. Nosotros, los hijos de Dios, somos los responsables de que la luz de Cristo brille en este mundo. Dios quiera que Él nos dé fuerzas para que lo podamos hacer, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, porque la humanidad lo necesita mucho. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de estar meditando en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por ese don que excede todo otro don, que es el Señor Jesús. Gracias porque Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a buscar y a salvar a todos los hombres. Te agradecemos porque muchos, Señor, nos hemos arrepentido y hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Pero también sabemos que hay muchos que todavía le necesitan. Por eso clamamos a ti para que tu Espíritu, Señor, se esté moviendo y pueda haber almas que estén diciendo en esta noche que sí al Señor Jesús, que le estén abriendo su corazón y estén pasando de muerte a vida. Señor, descansamos en ti, te alabamos y oramos pidiendo todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, gracias por su atención, y si ha tomado una decisión, si tiene inquietudes espirituales, ahora van a aparecer los datos de la iglesia, la dirección de email, teléfono. No se quede con dudas. Es muy importante que usted tome una decisión cuanto antes por Cristo. Que Dios le bendiga.